El Frente Amplio cierra hoy en la noche su campaña aquí en Montevideo con un acto en el que van a participar todos los candidatos de la coalición de izquierdas. La convocatoria es en la Plaza Huelga General 1973 junto al intercambiador Beloni. Anoche Cifra presentó su última muestra en Telemundo con respecto a la elección y lo que ocurriría el domingo, marcando que el Frente Amplio se va a imponer en las elecciones aquí en Montevideo. También conquistaría el departamento de Canelones. Hay dudas con respecto a otros departamentos. Es una buena instancia esta para comunicarnos con el presidente de la coalición de izquierdas, con Fernando Pereira. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días. Un placer estar con ustedes, como siempre. El placer es nuestro. Pereira, ¿cómo ha visto la campaña que está terminando en esta jornada? Bueno, es un ciclo electoral enorme que en algún momento el sistema político y la sociedad debemos conversar, que empieza con una elección interna a mitad del año pasado y que termina un año después en las elecciones departamentales y municipales. Eso genera cierto desgaste en la población y también en la militancia, y eso es inocultable. Lo que no quiere decir que no hayamos hecho un esfuerzo enorme en la campaña. De hecho, estoy recontra feliz del compromiso, del amor, de la dedicación que han puesto nuestros candidatos y candidatas en todo el país para mantener una llama encendida, para disputar elecciones departamentales que la mayoría se compiten con mucha desventaja económica. Hay que ir simplemente a los departamentos para ver la cantidad de cartelería, de minutos en radio y televisión, comparados a los que puede colocar el Frente Amplio, es, yo diría, en muchos casos obscenos. Competimos contra intendentes que son clientelares y que generan del clientelismo una forma de acción política y una forma de captura de votos, y aún así creemos que el Frente Amplio va a mejorar en prácticamente todos los departamentos su votación con respecto a 2020, y esto en términos de acumulación es sumamente importante. Y luego, de acuerdo a las encuestas, siempre para mi gusto la encuesta que sirve es la del domingo de noche, cuando se termina el escrutinio y se sabe, bueno, nos dan como amplios favoritos en Montevideo y Canelones y también en Río Negro, nos dan compitiendo 3 o 4 o 5 departamentos más, es decir, Frente Amplio puede tener una votación muy buena, pero siempre, como me enseñaba un viejo dirigente político, el proceso electoral se mide por cuán mejor quedó organizada la fuerza política para la construcción de un proyecto nacional y popular. Y creo que partiendo de la base de que hemos tenido una interna en donde participaron 400.000 personas, más de 400.000, casi 420.000, si partimos de la base que luego llegamos a una bancada parlamentaria de 48 diputados y 16 senadores, que luego con la vicepresidencia quedan 17, si luego partimos de la base que ganamos el balotaje por 94.000 votos, 93.000 y tantos votos, y ahora podemos ir a la conquista probablemente de las 2 intendencias que le mencioné, o de las 3 que le mencioné, y competir en pie de igualdad en varias más que están abiertas y que las vamos a disputar hasta el último momento. Claramente puede ser un panorama positivo de un ciclo que es más que una elección aislada, es un ciclo electoral que elige distintos niveles de gobierno, y en estos niveles de gobierno, segundo y tercero, el departamental y el subnacional, a mí siempre me parece que es importante darle un vuelo y preparar el Frente Amplio para este tipo de elección que es distinta a las elecciones nacionales, ¿no? Pereira, ¿cuáles son esos departamentos en los que usted entiende que la política clientelar que lleva adelante la Intendencia condiciona la elección? Bueno, no hace falta decirlo Artigas y Soriano, ¿no? No hace falta decir porque los dos fueron investigados. Uno de los casos, Artigas, ya hubo condenas para el intendente, para Valentina dos Santos, para el primo de Carán y su esposa, por ni más ni menos que haber dado horas extras que nunca se hicieron, y es una causa que no está terminada porque ese dinero se pagó, pero no se sabe dónde está. Hay otras personas que están siendo investigadas por esa misma causa, y lo curioso que esa campaña en Artigas, para el caso del Partido Nacional, está encabezada por la figura de Valentina dos Santos.
Yo no tengo nada contra Valentino Santos, pero claramente alguien que comete un delito tan importante como usurpar la figura del intendente y luego dar órdenes dentro de la intendencia, repartir electrodomésticos del gobierno central por varios millones de pesos, claramente es una persona que cometió delitos importantes contra la administración, y que esa sea la cara es muy duro. Y en el caso de Soriano, las personas son inocentes siempre hasta que se demuestre lo contrario, pero claramente hay una vista fiscal muy dura en relación a la gestión que llevó adelante Guillermo Besosi. Tampoco ahí nosotros tenemos ningún problema personal, pero si alguien está imputado de varios delitos, si esa denuncia se está ampliando en estas últimas horas de acuerdo a las informaciones que han surgido en Soriano, cuando alguien vote a Besosi no sabe a quién va a votar de intendente. Y luego yo en mi trayectoria, y bueno, ahora en la discusión misma que se dio en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados con relación a la aprobación por sorteo y por concurso del ingreso de los trabajadores municipales, allí vimos diputados colorados endilgarle a los diputados blancos que sus intendentes perseguían personas coloradas, no del Frente Amplio, personas de la misma coalición, personas del Partido Colorado. Adrián Peña en la sesión que se discutió este mismo proyecto de ley, un proyecto similar a este, planteaba que él mismo tenía que llamar a candidatos a intendentes del Partido Nacional porque le habían sacado, le habían degradado trabajadores de las intendencias por el solo hecho de pertenecer al Partido Colorado. Entonces, digamos, esas prácticas clientelares están instaladas en buena parte del país, ¿no? Pereira, ¿cómo recibió los cambios en la situación procesal de Guillermo Besosi en Soriano? Se lo pregunto porque esto sobreviene en el medio de la campaña electoral y después de un posicionamiento que tuvo el Partido Nacional con respecto a la actuación de la fiscal y también de la jueza. Nosotros somos prudentes, hay una medida cautelar que tiene que ver con una escucha telefónica en donde Besosi deja claro que tiene información que lo están escuchando y trata despectivamente a la fiscal del caso. Luego la jueza entiende que puede colocar una medida cautelar alternativa a 3 días de la elección. Bueno, podrá ser discutible desde distintos puntos de vista. Para mí es una decisión y hay que acatarla, como todas las decisiones, como debió acatarse la anterior. Y esa es la forma de plantearse la vida en el Frente Amplio. A nosotros nos pidieron el desafuero de Charles Carrera y el compañero renunció a su banca actual, a la que tenía en ese momento de senador, y a la posibilidad de ser electo senador, que obviamente hubiera sido, es una lista que tuvo muchísimos senadores y él era el tercer candidato a senador en la lista. Y decidió él y su sector no presentar su nombre. En este caso hay una serie de imputaciones, ya no hay un pedido, hay una serie de imputaciones, hay un juicio que va a empezar y la conducta es seguir sin importar nada. Bueno, esto es lo que nosotros creemos que le hace mal al Partido Nacional, pero bueno, allá al Partido Nacional, pero sobre todo que le hace mal a la política, porque en el caso de ser procesado Besosi, independientemente de luego de cuál fuera la condena, claramente quedaría inhabilitado, perdería la ciudadanía y por lo tanto no podría ejercer el cargo de intendente. Entonces, cuando uno vota a Besosi en Soriano, no sabe a quién está votando hoy. Esa es la realidad. ¿Usted identifica presiones hacia la actuación de la fiscal y la jueza? Judicial, ¿no? ¿Usted identifica presiones hacia la actividad de la jueza y la fiscal? No, presiones no hay duda, pero no me pregunte eso. Todos los senadores, no hay quien no haya presionado a ese sistema, al sistema de justicia, a la Fiscalía General, No, la presión que ejerció el Partido Nacional en este caso y el propio Besosi fueron de un tamaño que yo nunca imaginé. Llegó a autodenominarse preso político. He escuchado cosas disparatadas, porque también hay que decirle la verdad a la gente, y la verdad a la gente es que se pidió esa medida cautelar de 6 meses dentro de su domicilio con tobillera, y la defensa la aceptó. No es que la defensa dijo que no estaba de acuerdo, el abogado defensor de Besosi lo aceptó.
Luego hubo presiones de todo tipo. Yo diría una persecución a la fiscal Alciaturi como pocas veces había visto en el Uruguay, pero allá ellos, nosotros no vamos a actuar de esa manera porque ellos actúen de esa manera, ¿no? Nosotros creemos que es muy improcedente que un partido coloque, que eso no quiere decir estar o no de acuerdo con un fallo. Yo muchas veces no he estado de acuerdo con un fallo, pero otra cosa es generar un sistema de presión como el que usted puede simplemente captar de leer los diarios, ¿no? Pereira, con respecto a la elección en Montevideo, uno de los candidatos del Frente Amplio, Mario Vergara, optó por no debatir porque entendió que el tono de la campaña aquí en Montevideo fue muy agresivo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Fue muy qué? Agresivo. Y yo pienso lo mismo, que hizo bien. Que un debate es lógico si hay una práctica política que habilita a conversar, que habilita a intercambiar, que genera condiciones para que la sociedad montevideana tenga mejores herramientas para decir. Y pierde esa validez cuando se encuentra que todo es un mundo de agresividades, de cuestionamientos duros a las personas y a los proyectos. Bueno, en ese caso yo creo que Mario tomó una determinación adecuada. La gente tiene la posibilidad de comparar proyectos de gobiernos departamentales. Nosotros hemos presentado 3 candidatos para un solo programa del Frente Amplio y cada uno de ellos ha colocado sus énfasis y estamos muy conformes con la campaña que han hecho para llevar al Frente Amplio a una nueva victoria en el departamento. Que eso es tener la humildad y la modestia de reconocer las cosas que faltan hacer y que hay que mejorar, el entender los cambios que se producen en ciudades que tienen cada vez más movimientos y procesar esos cambios a la velocidad que se requiere, pero también valorar mucho lo bueno que hemos hecho. Nosotros hemos hecho cosas por Montevideo que han pegado un viraje enorme. Hemos hecho espacios públicos por Montevideo gigantescos, hemos mejorado la condición de vida, las políticas sociales, las policlínicas, la iluminación de la ciudad. Hemos generado una ciudad inteligente, hemos generado la ciudad con mayor saneamiento de América Latina, y esto es indiscutible. Y luego tenemos temas por resolver que nuestros candidatos han sido claros en que lo vamos a hacer. ¿Y esos temas sin resolver no son un problema grande, teniendo en cuenta que el Frente Amplio gobierna Montevideo desde el 90? No, pero siempre hay problemas que se generan. Mario Vergara y Verónica y Salvador han planteado en sendas entrevistas que en 2 años el aumento de los residuos en Uruguay creció sustancialmente. Y tal vez no tuvimos los reflejos de dar la respuesta rápida, pero ahora con un periodo tenemos capacidad de hacerlo. Nosotros no se olvide que en el año 90 agarramos Montevideo con una cantidad de basurales endémicos y lo resolvimos, y ahora tenemos una metodología para resolverlo que planteará dentro de 5 años el desafío de si pudimos hacerlo o no, pero estamos convencidos que sí, como tenemos el desafío de mejorar la movilidad, como tenemos el desafío de mejorar otros aspectos, pero también tenemos el derecho de enorgullecernos por haber aportado enormemente a la cultura departamental y nacional, por haber generado espacios públicos en todos los barrios, por haber generado mejores avenidas en las periferias, y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero hoy usted puede señalar que en los próximos 5 años esos problemas tendrán un abordaje diferente y una solución, digamos. Nosotros ya quisimos darle un abordaje diferente. Lo que usted tiene que acordarse es que se hizo un planteo de la Intendencia de Montevideo que fue apoyado por el BID, que estaba vinculado a saneamiento y a un cambio en la matriz de limpieza, y el Partido Nacional no lo votó. El Partido Colorado sí lo votó, pero el Partido Nacional no lo votó, y nos faltó un voto para acceder al préstamo del BID que hubiera resuelto el tema. Entonces no es que no teníamos diagnosticado el problema, lo teníamos diagnosticado. Carolina Cosa presentó un proyecto, el gobierno nacional autorizó hasta determinado monto y la Junta Departamental no lo votó. Y no lo votaron por cuestiones electorales, por pensar en la elección que ahora estamos disputando. Pero la realidad es que quienes pagaron esa decisión equivocada fueron los montevideanos. ¿Y eso solucionaba el problema, dice usted?
y obvio que lo solucionaba. Y para el problema del tránsito en la ciudad, ahora vamos a ir porque para limpiar la ciudad se requieren recursos extraordinarios. Habrá que buscarlos, habrá que acordar con la oposición y habrá que llevarlo adelante y habrá que tener los recursos para poder hacerlo. Pero claramente que ya en este periodo había una iniciativa de cambiar de cabo a rabo el sistema de limpieza. Pero ya que plantea eso, ¿no es un mecanismo un poco flaco, un argumento un poco flaco sostener que porque hubo algunos votos del Partido Nacional que no estuvieron, el Frente Amplio no puede resolver un problema gobernando la ciudad desde 1990? No, nosotros fuimos resolviendo los problemas. Nosotros agarramos una ciudad destrozada, Morales. Destrozada. Los basurales eran de 3 metros de altura. La memoria 35 años después puede estar debilitada. Los teatros hechos pedazos, casi sin apoyo a la cultura. Con una ciudad que apenas estaba iluminada. Hoy Montevideo, si alguien no viera hace 35 años, se llevaría una sorpresa enorme. Y también avanzamos enormemente en el tema de la limpieza. El tema es que este tema se fue complejizando, los niveles de consumo de Uruguay fueron aumentando, la cantidad de residuos que llegan a la Intendencia son enormes en relación a ese momento y requería de una modernización del sistema. Dentro del proyecto BID estaba esta modernización que ningún edil del Partido Nacional lo quiso votar. No es que nos faltaron algunos ediles, faltaron todos. Lo que nos faltó fue un voto, pero faltaron todos que no quisieron aprobar un proyecto que por primera vez desde que se votan proyectos con el BID para saneamiento, no lo votó el Partido Nacional por primera vez. Entonces, cuando dicen primero Montevideo, ¿dónde está primero Montevideo? Si cuando tenían la posibilidad de apoyar a Montevideo no lo hicieron. El intendente Zunino ha dicho que sobre el gobierno departamental ha habido una política de asfixia por parte del gobierno nacional encabezado por la calle Pou. ¿Usted entiende que esa situación va a cambiar si Vergara es electo o el Frente Amplio gana en Montevideo con el gobierno de Orsi? ¿El relacionamiento va a mejorar? No hay duda con respecto a Montevideo, no hay duda con respecto a Rivera, donde el Frente Amplio probablemente no sea el gobierno, no hay duda con respecto a ninguna intendencia donde gobiernen los intendentes blancos. Si usted habla con los intendentes blancos y habla fuera del aire, le van a decir que empezaron las contribuciones razonables a los gobiernos departamentales y municipales cuando llegó el Frente Amplio del gobierno. Eso es lo que va a encontrar. Y que el trato que recibió tanto de Tabaré como de Mujica es que las partidas llegaban en fecha, para que la Intendencia pudiera prever sus obras, sus pagos, su gestión. Y esto se va a mantener. No hay ningún motivo para no mantenerlo. Y eso no excluye para nada a las intendencias que no son de nuestro partido. Por el contrario, vamos a tener el mismo trato. Pero lo que recibimos a cambio, que fue cuando gobernó la calle Pou, se votó en contra el proyecto BID, se intentó votar en contra el préstamo de la Intendencia de Canelones, el fideicomiso, y de hecho se votó con un voto del partido, de un edil del Partido Colorado, contra el mandato de su partido, y él manifestó en aquel momento que tenía miedo de aparecer en una cuneta. Entonces, digamos, también tuvimos trabas en 2 de los 3 departamentos en donde gobernó el Frente Amplio. Bueno, son distintos modos de ver la gestión pública y de cómo se miran las intendencias independientemente de a qué partido pertenezcan, ¿no? Acercándonos al final, Pereira, hoy hay un pequeño recuadro en el diario El País donde el secretario general y senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, califica como una vergüenza que el presidente de todos los uruguayos vaya a hacer campaña al interior, en particular a Salto, que es donde se espera que el presidente Orsi esté en las próximas horas. ¿Usted entiende que con la recorrida que ha hecho el presidente Orsi en las últimas horas en algunos departamentos, en algunas elecciones claves además, ha incidido de alguna manera electoralmente? Ojeda hace política y está bien. A veces se puede hacer alta política y a veces se opta por la baja política. Esta es baja política. Yamandú viene recorriendo el país desde que asumió. Usted se acordará que rápidamente fue a 33,
rápidamente visitó varios departamentos, algunos que tenían que ver con la producción agropecuaria, y no se pensará que allí estaba haciendo campaña, aunque el tiempo era de campaña. Ahí fue a visitar a la Asociación de Cultivadores de Arroz, participó luego de otras actividades vinculadas a la tecnología, después participó en el interior, ¿no? Después participó en múltiples actividades y es un hombre de cercanía que va a seguir visitando el país durante todo el periodo de gobierno y no lo va a dejar de hacer porque haya campaña electoral. Naturalmente que lo va a hacer y en este momento están haciendo distintas cuestiones de gobierno que requieren diálogo, que requieren conversación y que requieren presencia. Y gobernar con cercanía es estar cerca a la gente. Si Ojeda tiene esa idea, y yo que se la tendrá porque tendrán cola de paja, ¿no? ¿Cola de paja por qué? Y bueno, porque pensarán que la calle hizo eso en el 2020, cuando se disputaba la elección. Ahí llegaron a prometer hoteles en Rocha, ¿se acuerda? Hoteles que nunca, por supuesto, se construyeron, como tantas promesas de campaña que luego nunca cumplieron. Pero nosotros estamos muy conformes con que Orsi sea un presidente de cercanía, tanto en la capital del departamento como en todo el país, y eso no es excluyente a que vaya a cada lugar que entienda oportuno. Lo que no puede hacer es meterse en la campaña electoral y claramente no lo ha hecho. Una última pregunta o un último tema para cerrar la nota. El viernes pasado el expresidente Mujica dio una entrevista a los colegas de Radio Sarandí, habló de varios temas. El que generó más polémica fue el comentario cuando dijo que el PIT-CNT había estado de guampas caídas los últimos 5 años. Aquí se da una situación bien interesante para plantearle a usted justamente, porque usted era presidente del PIT-CNT cuando arrancó el gobierno de Luis Lacalle Pou, fue impulsado, entre otras personas, por el propio Mujica para ser presidente del Frente Amplio, posición en la que tiene en la actualidad, digamos. ¿Qué opinión hace, qué opinión tiene, qué balance hace de ese comentario de Mujica? Mujica es un hombre extraordinario para la política nacional e internacional. Es uno de los hombres que han dejado una huella en Uruguay y en el mundo. Fue presidente de todos los orientales y gobernó para todos los orientales. Ha sido un hombre imponentemente imponente en cuanto a su visión filosófica de la vida, a su forma de vivir, a la forma de construir un proyecto de país que dentro del Frente Amplio lo llevó a estos lugares. Y esta cuestión es lo fundamental. Para el Frente Amplio es una de las personas más importantes. Luego puede tener declaraciones más felices y otras que yo no comparto. Esta particularmente no la comparto en absoluto. Esto quita lo que yo creo de Mujica, que ha sido un gran compañero, una gran persona, un gran amigo, un gran uruguayo, un gran patriota, probablemente la principal referencia del Uruguay de la política en el mundo. Eso no lo quita. Las personas se pueden equivocar, yo creo que en este caso Pepe le erró, y como cualquier persona que le erra tiene derecho luego a enmendar o incluso quedarse en el error, ¿no? Porque así es la vida, pero creo que hay que hacer una valoración mucho más completa de la persona de Pepe, que no es un error o dos errores, sino que son un mundo de aciertos que han contribuido a que Uruguay sea un mejor país, ¿no? ¿Y por qué le erró? Porque el movimiento sindical resistió con sus herramientas. Algunas son medidas tradicionales, como las medidas de paro. Hay años de alta conflictividad durante el periodo. Es un periodo de gobierno que empezó con una pandemia y con la necesidad de resolver que la gente no perdiera sus empleos. Y naturalmente que es muy difícil generar conflictos en pandemia. Le diría casi prácticamente imposible. Entonces una medición de esos años no sería justa, y luego el movimiento sindical fue uno de los abanderados de la lucha contra 135 artículos de la LUC. Eso supuso en pandemia juntar 800.000 firmas para una ley que nosotros seguimos creyendo que era disparatada por lo poco democrática,
por la cantidad de leyes que encerraba, por los pocos días en los que se podía discutir, y eso es una forma de generar movilización popular. Es decir, mi criterio es que hubo un movimiento sindical como siempre, con el que se puede discrepar o coincidir, pero que es orgullo para mí y para el Uruguay, ¿no? No quiero ser el exégeta de Mujica, pero tal vez se pueda hacer la interpretación de que el último movimiento que realizó el PIT-CNT, llevando la carga contra la reforma de la seguridad social en medio de la elección nacional, pudo haber complejizado el resultado electoral del Frente Amplio. ¿Puede leerse de esa manera, tal vez? No lo sé, pero los movimientos que tienen independencia de los partidos, que es lo que no se entiende, porque una cosa es que es la guarangada del FAPIT, ¿no? Porque se puede ser guarango en el Uruguay, eso no está penado. Y otra cosa es no entender que el movimiento sindical resuelve independientemente de los partidos, incluyendo independientemente del Frente Amplio, lo cual es natural, porque el movimiento sindical no representa un partido político, representa a trabajadores y trabajadoras de todo el país, y tomó una decisión que probablemente Mujica no la compartiera, y yo mismo no la compartiera, he sido expreso en eso. Ahora, luego, no quiere decir que el movimiento sindical no tenga derecho a tomar una iniciativa que creía justa y que la defendió electoralmente. Con lo cual, digamos, no sé, Mujica, qué habrá querido expresar, o probablemente pueda tener alguna molestia, pero creo que no es justo ni con la historia ni con el periodo de estos 5 años de acción sindical, que yo respeto mucho, no solo porque milité en el movimiento sindical, respeto mucho porque es una escuela de vida. El movimiento sindical es mucho más que un grupo de personas que representan intereses de trabajadores. Es una escuela de vida, es una forma de ejercer la democracia social, es una forma de construir desarrollo, es un movimiento propositivo y, por supuesto, como todo movimiento, puede tener errores. Y los errores no pueden nunca analizarse tampoco aisladamente, ¿me explico? Uh-huh. O sea, lo mismo que digo para Mujica, no se puede evaluar a Mujica aisladamente de su acción política permanente, de su lucha por una sociedad mejor, más justa, de su historia de vida, de su compromiso con el Uruguay, de su gobierno que fue tan abierto al movimiento sindical, porque de hecho ahí se votó ni más ni menos que la ley de 8 horas del trabajador rural, que se ratificó el convenio 189 de trabajo doméstico para mejorar la condición de vida y de seguridad de las trabajadoras domésticas. Fue un periodo de fuerte crecimiento salarial, de fuerte expansión del movimiento sindical, igual que en el primer gobierno de Vázquez, y eso no se puede olvidar tampoco, digamos. Entonces hay que ser muy preciso para no llegar a comentarios tajantes que luego generan heridas que son innecesarias, ¿no? Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Siempre un placer, hermano.